mundo no ha sufrido de diarrea. Tranquilos, a Chile llegó lo que tanto esperábamos, Proflora, un producto de Sanitas. Es el nuevo probiótico, listo y fácil de usar. Bienvenidos a este espacio que tenemos hoy día para toda la comunidad de redes sociales, donde queremos hablar de un tema muy interesante y muy importante que tiene que ver con la salud digestiva. Muchos de los problemas que tenemos a diario en nuestra salud tienen que ver y tienen relación directa a cómo nos alimentamos. Esto ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Nuestro sistema digestivo forma parte importante de nuestra salud integral. Y hoy día, en este live, queremos que usted esté junto a nosotros participando y entendiendo cómo funcionan, por ejemplo, los probióticos a nivel digestivo para distintos problemas de salud. En específico, algunos problemas que estoy seguro que usted ha sufrido y hoy día le interesa conocer algunas soluciones interesantes. La salud digestiva, y para todas las personas que hoy día se están integrando a este live, le vamos a contar qué es la salud digestiva. Y para eso necesitamos entender lo que es nuestro sistema digestivo. Tenemos una gráfica, tenemos una foto que nos muestra, nos ilustra claramente cómo está estructurado, cómo está conformado nuestro sistema digestivo. Claramente parte, ¿no es cierto?, nuestro sistema digestivo desde la boca y termina en el recto y el ano. Por lo tanto, es un sistema que atraviesa todo el cuerpo cumpliendo funciones impresionantes, funciones que hoy día en el programa, en este live, vamos a comentar con ustedes. Pero parte, como decíamos, desde la boca, desde lo masticatorio, ¿no es cierto?, donde empezamos a formar este bolo alimenticio, donde hay participación de enzimas. La cavidad oral juega un rol muy importante en esto que conocemos como sistema digestivo. Después viene, ¿no es cierto?, un tubo que es larguito, que se llama esófago, la faringe, el esófago después, que es por donde transita este alimento para finalmente llegar a nuestro estómago. Y estando en nuestro estómago, usted ya ha conocido, usted ya sabe que existen ácidos, un ácido, ¿no es cierto?, que el ácido clorhídrico, que permite seguir digiriendo este alimento. Y una vez que este alimento está en el estómago, va a pasar al duodeno, del duodeno al intestino delgado, ¿no es cierto?, donde empezamos a absorber nutrientes importantes para nuestro organismo. Y finalmente va a llegar a una estructura más grande, ¿no es cierto?, que es el colon, donde va a sufrir distintos procesos, básicamente, ¿no es cierto?, de extracción de agua, y finalmente va a ser desechado. Es decir, desde el colon adelante, todos aquellos productos que no usa el organismo, finalmente van a ser eliminados, van a ser sacados de nuestro organismo. La siguiente imagen, vamos a ver, exacto, en esa imagen vamos a ver otra cosa muy interesante, que son dos órganos importantes dentro del sistema digestivo, que es el hígado y el páncreas, que son muy nobles, y eso es muy importante reconocer estos dos grandes órganos. El hígado, ¿no es cierto?, que yo diría que es como el gran laboratorio, la gran farmacia que tenemos dentro de nuestro organismo, produce sales biliares, y estas sales biliares finalmente van a ayudar también en este proceso digestivo. El páncreas, por su lado, que produce la insulina, produce el glucagón y también produce enzimas que también van a ayudar justamente a digerir el alimento. Órganos que son muy, muy importantes dentro del sistema digestivo. Entonces, tenemos un sistema digestivo que es altamente complejo, que es muy importante y donde queremos hoy día ir a dos puntos importantes y queremos conversar con ustedes, con las personas que se están integrando a la transmisión, que son dos problemas que son muy frecuentes. La constipación y los cuadros de diarrea o de tránsito aumentado, que es lo que vemos a continuación, ¿no? Tenemos una imagen y hay la constipación y la diarrea, que son los temas que vamos a hablar hoy día, fundamentalmente el segundo, porque hoy día tenemos una solución. Estamos haciendo este live gracias a la gentileza de Proflora, que tiene una solución muy, muy interesante justamente para los cuadros de diarrea. Vamos a la siguiente. Voy a pedir a ver si ponemos la animación, el video, para explicar un poquito el proceso de qué pasa en nuestro estómago, más que nuestro estómago, en nuestro intestino, ¿no es cierto?, cuando estamos, por ejemplo, constipados. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el intestino grueso,
el colon, ¿no es cierto? Ahí está pasando las materias fecales y en la medida que consumimos poca fibra, en la medida que nos hidratamos mal, esto que está pasando ahí, que, ¿no es cierto?, son las fecas, que es ya los productos de desecho que van a salir de nuestro organismo, empiezan a secarse. Mala alimentación, poca fibra, poca hidratación y finalmente, ¿no es cierto?, constipación. La constipación puede estar asociado a problemas de hábitos de alimentación, puede estar asociado a estrés, por supuesto que sí, a mala hidratación, pero también la constipación podría ser señales o signos de una enfermedad. Por lo tanto, siempre tenemos que consultar con el doctor cuando tengamos estos procesos de constipación. Bueno, y si miramos la otra cara de la medalla, ¿no es cierto? Un tránsito lento, constipado, pero por otro lado, podemos tener un tránsito acelerado. Y en el tránsito acelerado lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que las deposiciones van a ser más frecuentes, pero ojo con eso, porque hablamos de frecuencia y también de consistencia. Cuando una deposición es frecuente y tiene una consistencia líquida, vamos a hablar de un cuadro diarreico. Y los cuadros diarreicos claramente son complejos. Si bien es cierto, son muy frecuentes, o son bastante frecuentes, sobre todo en ciertas épocas del año, también pueden estar hablando de condiciones médicas y pueden estar hablando de patología o de enfermedad. Pero, ¿cómo podemos tratar un cuadro diarreico desde la casa en los primeros momentos? ¿Qué pasa con mi hidratación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ayuda que los probióticos me pueden dar en un cuadro de diarrea? Eso lo vamos a conocer hoy día en esta transmisión. Antes de seguir avanzando y presentar a la invitada que tenemos hoy día, vamos a saludar a todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Muchas gracias a Mary Solar, Gertrudis Alfonso, que nos saluda desde Antofagasta. Saludos de Diego Almagro, Raúl Cáceres Blanc, que también nos saluda. Cecilia Moreno, que también tiene saludos para nosotros. Nos hablan ahí también desde Arica. Muchas gracias a Carola Vilches, que está junto a nosotros también. Rodrigo Gamboa. Y todas las personas que se están conectando a nuestra red. En la medida que ustedes vayan preguntando, le vamos a pedir al equipo que está trabajando junto a nosotros en esta transmisión para que vayamos poniendo sus comentarios abajito y los vayamos respondiendo en este live. Ahí tenemos a Bárbara Alejandra que nos saluda desde Punta Arenas. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Desde Concepción, excelente doc, dice Catherine Paola. Muchas gracias por estar también con nosotros. Vamos a presentar ahí Pablo de Los Ángeles también. Gracias, Pablito, por estar junto a nosotros. Voy a presentar a una amiga del programa Doctor en Casa. Ella es nutricionista. Nos acompaña hoy día para hablar justamente de estos problemas que podemos tener, que son los cuadros de diarrea, pero vamos a hablar hoy día de los probióticos y de la ayuda que los probióticos están dando a las personas que tienen este tipo de cuadros. No obstante aquello, si usted quiere preguntar sobre esto o algunas materias de lo que se refiere a la salud digestiva, bienvenido sea y estamos felices de responderlo hoy día en este live. Presento hoy día entonces a Giselle Muñoz, que se va a unir a esta conversación. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Giselle, contento que estés hoy día junto a nosotros para hablar de este tema tan interesante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cuidado que le damos a nuestro sistema digestivo. Nos quejamos de repente que tenemos dolor de guatita, que estamos con constipación o que estamos de repente con cuadros de diarrea, pero tenemos que analizar también hoy día cuánto hacemos nosotros para mantener una buena salud digestiva. Así que yo le cedo la palabra, yo sé que usted nos va a presentar el tema de los probióticos, pero la dejo ahí para que pueda hablar. Muchas gracias, Giselle, por estar. Gracias a ti, Claudio. Bueno, gracias a todos los que están viéndonos en este minuto. La verdad que a mí es un tema que me encanta. Creo que efectivamente es un tema que nosotros debiésemos siempre abordar, los médicos, los nutricionistas, todos los que trabajamos en salud, debiésemos siempre recomendar una alimentación sana pensando también en proteger nuestra microbiota a nivel intestinal. Tenemos que pensar de que nuestro intestino es un órgano gigante en nuestro organismo y que efectivamente tiene muchas funciones y tenemos que cuidarlo, claramente con una alimentación sana de preferencia, con una buena hidratación,
con actividad física, y eso es lo que vamos a hablar hoy día en este live. Vamos a hablar también de algunas diferencias sobre lo que es el prebiótico y los probióticos, pero también es súper importante mencionarlo a todos los que nos están viendo, que en base a una alimentación sana, nosotros podríamos tener una microbiota saludable. El hecho de muchas veces tener estrés, de tener uso de antibióticos cuando quizás estamos en algún cuadro de enfermedad, un cuadro respiratorio, el hecho muchas veces de algunas personas fumar, de tener malos hábitos también con ingesta de alcohol, por ejemplo, bueno, el estrés es algo que también es muy importante. Todos esos factores que mencioné pueden alterar nuestra microbiota. Y en ese sentido, es súper importante que todos sepamos que nosotros podríamos ayudarnos con los probióticos siempre considerando una alimentación sana, porque recién estábamos conversando de que efectivamente si es que nosotros no tenemos una alimentación saludable, no tenemos una buena calidad de vida, claro, los probióticos siempre nos van a sumar, pero también hay que partir también de la base, ¿cierto? De tener una alimentación sana, equilibrada, para poder, en el fondo, ayudarnos a que estos probióticos que uno podría consumir sean más beneficiosos para nuestro intestino. Así que vamos a poner ahora la presentación, que es algo cortito que les quiero mencionar para tener un apoyo ahí visual. Así que vamos a ver si es que nos pueden poner ahí. Ahí va. Ahora va. Acá principalmente mostrarles qué son los probióticos, ¿ya? Tenemos que saber que los probióticos son microorganismos que son inocuos, ¿ya? Son bacterias vivas, son unos pequeños microorganismos que llegan a nuestro intestino y empiezan efectivamente digamos, a cuidarnos, ¿ya? Y tienen muchas funciones en nuestro organismo y sobre todo como barrera de protección. Entonces es importante que nuestro tubo digestivo se mantenga con estos probióticos que en el fondo nos defienden de muchas injurias, de cosas como malas que en el fondo uno pudiese consumir desde alimentos, desde diferentes productos que quizás no están bien manipulados, pero que de cierta forma nuestro cuerpo como que lo puede llegar a percibir bien desde una cierta contenido, digamos, pero claramente que si es que este contenido de bacterias tan malas que uno puede llegar a consumir de algún alimento, nuestro organismo quizás no va a aguantarlo y ahí nos puede generar el cuadro de que recién está hablando Claudio del cuadro de diarrea muchas veces, que puede ser por un cuadro a nivel infeccioso, ¿cierto? Claro. Que por supuesto que nos podemos haber contaminado de algún alimento. También es importante, dime Claudio. Giselle, oye, que pasa y yo creo que estas son las instancias en las que uno puede llegar a la gente, Giselle, y educar, porque muchas personas cuando escuchan hablar de bacterias, y yo estoy seguro que usted que nos está viendo hoy día a través de este live, dice, oye, pero si las bacterias, a mí de chiquitito me enseñaron que las bacterias eran malas, la Escherichia coli, no sé, un montón de bacterias que son dañinas. Entonces, ¿por qué me hablan hoy día de que hay otras bacterias que yo voy a consumir bacterias? Y quizá reforzar el tema de la microbiota intestinal, donde tenemos bacterias que ayudan y nos ayudan permanentemente, como tú decías, a tener una buena salud digestiva. Y fíjate que la noticia es súper importante, porque vamos a seguir haciendo live de esto, es que no solamente la salud digestiva, sino que hoy día se habla incluso de los psicobióticos, o sea, de cómo están hablando en otras áreas. Y tenemos también esta, como podríamos decir, lucha permanente entre los buenos y los malos dentro del intestino, ¿no? Exactamente, y eso es muy potente. Y bueno, para que la gente se entere que los estudios en deposiciones actualmente están súper de moda y que efectivamente uno dice, ¿cómo van a hacer estudios con esto? Y efectivamente, se están estudiando mucho las deposiciones de las personas, de los animales. Entonces, en ese sentido es algo importante y es son estudios muy valiosos y que efectivamente uno puede entrar a investigar, digamos, de una forma mucho más certera, más adecuada, ciertos tipos de microorganismos, por así decirlo, o digamos intestinos de diferentes tipos de personas, de diferentes razas, de diferentes estados nutricionales también. Se ha visto que incluso la microbiota se altera en estados de obesidad, en estados de desnutrición, en estados de alguna enfermedad inflamatoria, de enfermedad celíaca, por ejemplo. Hay alteraciones, hay cambios, y eso se puede estudiar también. Claro, se puede, digamos, tener como alguna muestra de tejido, ¿cierto? Pero también se puede estudiar las deposiciones. Entonces, hay algunos exámenes específicos con eso. Incluso tú sabes que hay un estudio muy bonito, y la gente aquí, vamos a hacer algunos paréntesis, porque muy entretenida la conversación que queremos tener hoy día con Giselle y con ustedes también, para que puedan preguntar. Fíjate que se está estudiando la microbiota de personas con depresión. Exactamente, Para ver qué vinculación, qué patrón
tienen las personas que tienen depresión a nivel de su microbiota intestinal con estos cuadros depresivos. Imagínate cómo es el estudio. Oye, pero no nos volvemos tanto. Es un temazo. Oye, Giselle, otra pregunta que hace mucho la gente ¿Sí? es lo que viene a continuación, y yo te voy a dar el pie, amiga, para que tú lo puedas conversar. Y es que hablamos de los probióticos y de repente la gente dice, pucha, y me enredan ahora con los prebióticos. Sí, exactamente, claro. Efectivamente, hay dos como familias, por así decirlo. Tenemos los probióticos, que son estos microorganismos, y los prebióticos, que son como una especie de alimento para estos probióticos, para que se mantengan correctamente funcionando. Y por ahí viene también una alimentación sana. O sea, el hecho de cuidarnos con una alimentación equilibrada, sobre todo variada, ya. Quizás equilibrada, claro, de repente hay personas que les cuesta más llegar a estos equilibrios, pero cuando nosotros hacemos una variación de la alimentación, pensando en que no solamente todos los días voy a comer un cierto alimento, tengo que variarlo, elegir diferentes colores de verdura, colores de fruta. Eso es súper importante, Claudio, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo solamente compro lechuga y tomate, por decir algo. No, tenemos que tratar de empezar a utilizar brócoli, por ejemplo, betarraga. Tampoco es que nos vaya a hacer subir de peso. La gente piensa que engorda con betarraga, pero no es tan así. Si nosotros respetamos las porciones, no va a haber ningún problema. Zanahoria, cebolla, ajo. Si nosotros no tenemos problemas de síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Que ahí en algunos casos, que de ahí más adelante lo pudiésemos abordar, que muchas veces en esos casos uno tiene que tener ciertos equilibrios con algunas frutas y verduras. La idea es comer variado y saludable, y de esa forma nuestras bacterias a nivel de nuestro organismo van a tener un buen combustible, se van a mantener con energía y van a funcionar de una forma más eficiente, pensando en que tienen que proteger todo nuestro organismo, digamos. Exacto. Giselle, sí. Perdona, amiga, te voy a empezar a interrumpir un poquitito porque ya las personas que nos están siguiendo están participando, estamos felices de eso. Excelente. Le voy a pedir a Andrés, que está ahí en el backstage, si nos puede, hay una pregunta de Cecilia Moreno, que si la pueden poner, que dice, ¿cuándo se toman los probióticos o los prebióticos? Fíjate que hay una analogía que es re entretenida, para que la gente lo pueda entender, es, imagínense ustedes al probiótico con una mochilita. Y esa mochilita, detrás de la mochilita tiene el prebiótico, que es el alimento. Entonces, básicamente, el prebiótico es el alimento para esta bacteria buena. Así que, bueno, ahí Giselle le dejo la pregunta de nuestra amiga Cecilia Moreno. Sí, lo que pasa es que, sí, gracias Cecilia por tu pregunta. A ver, los probióticos los podemos consumir también en algunos lácteos, ¿ya? Que los pudiésemos consumir o en lácteos o en cápsulas, ¿ya? Que de ahí más adelante les vamos a mostrar, pero en general podemos optar por ese tipo digamos, de formas de poder consumirlos. Y los prebióticos con una alimentación sana. O sea, si nosotros consumimos verduras, frutas, algunas fuentes proteicas, que sea variado, fibra sobre todo, legumbres sobre todo, que son tan importantes, eso va a ser el componente de prebiótico. Los probióticos también se pueden consumir en algunos productos fermentados también, pero que ahora también están súper, súper de moda. Pero de una forma muy sencilla, fácil, yo diría que claramente para la gente les puede acomodar mucho, son algunas cápsulas o algunos, digamos, suplementos que pueden llegar a ser como de gran utilidad. Pero siempre van un poco los dos. Si nosotros en el fondo consumimos probióticos, es muy importante consumir los prebióticos a través de una alimentación sana. Y eso, como les digo, es alimentación como que uno les dice siempre, ojalá vayamos a la base de nuestra dieta. No tanto elaborado, no tanto procesado, no son la sopa lista para su consumo, o los alimentos que yo llego, lo caliento y está listo. Tratar de ir, ojalá, a la feria y abastecernos de estos alimentos que son los prebióticos que van a llegar a nuestra alimentación, a nuestro plato, y que nos van a entregar un buen combustible para nuestro organismo, que eso es súper, súper importante. Le tengo otra pregunta, porque es muy buena. A ver si Andrés nos puede poner ahí a Catherine. Catherine Paola, que se me pasó por ahí porque nos están llegando hartas preguntas, muchos comentarios. Muchísimas gracias por la participación. Nos saludan de todo Chile, de Salcobrán, de Cruz Verde también, que nos están viendo de los locales. Muchísimas gracias, chiquillos, por todo el interés, y de todo Chile vamos a saludar, obviamente, a todas las personas que podamos en este live. Mira, Catherine Paola dice, ¿los probióticos que están en las leches son tan efectivos como para tomarlo por separado, aparte probióticos?
Podría servir, sí, en general los probióticos si es que los consumimos en algunos lácteos, pero depende un poco de las concentraciones, porque efectivamente hay hartos productos que se venden, que vienen con probióticos, pero que no vienen con unas concentraciones tan significativas, ¿ya? Entonces, Correcto. en algunos casos es mejor asegurarnos con algún probiótico que sea de buena calidad, que sea certificado y que efectivamente en conjunto, muchas veces estas cosas lo tenemos que recomendar con médicos, ¿cierto, Claudia? Que muchas veces la persona tiene que ir a médico y ayudarnos que en el fondo nos pueda prescribir esto, porque claro, no es la idea de abusar, ¿cierto? Pero siempre con los equilibrios vamos a andar bastante bien, pero claro, el hecho de ir concentrando o teniendo en consideración la cantidad que tengo de ciertas bacterias o microorganismos dentro de este probiótico, digamos, los suplementos podemos tener mejores concentraciones que en algunos yogures o algunas leches. Correcto. Sí, exactamente. Seguimos. Así que, Sí. ¿Pasamos a la siguiente, Giselle? ¿Quieres avanzar? Ya, exactamente. Ya. Pasemos a la próxima. Ya, esto es súper importante que les comentaba recién, que si nosotros en el fondo, ya, el hecho de consumir probióticos siempre va a ser algo protector, mayor contraindicación no tenemos. La verdad que en general todos los grupos etarios pudiesen consumir probióticos, son súper sanos a nivel de intestino, pero también tener una alimentación sana. O sea, claramente no puedo ir a comer una comida chatarra, ¿cierto? Y después fumar para la gente que fuma y después tomar probióticos, ¿cierto? Es como medio contradictorio, pero hay gente que lo hace igual, pero hay que tratar de, ojalá, llevar a ciertos equilibrios y decir, claro, una alimentación sana, equilibrada, respetando nuestros horarios de alimentación, que ojalá se base, como lo hablamos recién, frutas, verduras, legumbres, sobre todo, los carbohidratos que sean más integrales, el pan integral, el pan de masa madre, Claudia, que ahora también está súper de moda, que es un excelente alimento, que también viene como de una fermentación natural que tiene las harinas, ¿cierto? La verdad que es una muy buena alternativa y de esa manera podemos tener un intestino más sano. Y además, si es que lo equilibramos con el uso de probióticos, mucho mejor y va a ser mucho más beneficioso para nuestro intestino, ¿ya? Correcto. Giselle, fíjate que tenemos más preguntas. Yo creo que vamos a empezar a poner alguna. Eso sí, voy a comentar. Sí. Estoy leyendo las preguntas. Joana Ivonne, por ejemplo, dice de las diferentes familias, ahí está, de las diferentes familias de probióticos, ¿cuáles se asocian a la mejora del sistema inmune? Eso por lo general pueden ser los bacilos, los bifidobacterium por lo general son una buena alternativa, los lactobacilos también, en general son las fuentes como de cepas que tienen mayor protección a nivel del sistema inmune. ¿Me ibas a contar algo más tú, Claudio? Sí, que mira, que hoy día hay amplios estudios, muchas de las cepas de probióticos que existen hoy día tienen estudios que avalan justamente la ligazón con el sistema inmune. Yo diría que son bastantes los probióticos que tenemos en eso. Sí, un montón. Quiero dirigir un poquito la conversación, fíjate, al tema que tenemos hoy día, queremos abordar, que tiene que ver con salud digestiva y que va orientado a estos procesos, ¿no es cierto?, que se producen por cuadros diarreicos. Sí. Cuadros diarreicos que pueden tener distintas causas. Una, medicamentosa. ¿A cuántas personas? Y creo que, a ver si Andrés por ahí, hay una pregunta que vi al pasar del tema de los antibióticos. Sí, tiene que ver con estas diarreas que se producen cuando usted toma antibióticos, porque se los prescribió, obviamente, el doctor, que eso es súper importante. Es decir, si el antibiótico usted se lo prescribió el doctor por una amigdalitis purulenta, por ejemplo, por un tiempo, ¿no es cierto?, en ese tiempo hay que entender que así como matamos las bacterias que están en las amígdalas, también vamos a empezar a eliminar las bacterias que están en el sistema digestivo, que están en esta microbiota. Buenas y malas empiezan a morir. Por lo tanto, se produce una disbiosis intestinal, ¿no es cierto?, que va a terminar con un cuadro de irritación, inflamación y finalmente de diarrea, que está producida por esto. Hoy día, por eso hoy día, sobre todo cuando se habla de tratamientos de largo alcance antibióticos por distintas patologías, los médicos están siempre complementando, ¿no es cierto?, este tratamiento con probióticos para justamente repoblar esta población, ¿no es cierto?, que va a ser eliminada por los antibióticos como un efecto secundario, ¿no es cierto?, para nuestra flora intestinal. Exactamente, ese es un tema pero súper, súper importante y también no dejemos de lado que además como
como podemos tener algún cuadro de diarrea por el uso de antibióticos, porque efectivamente tenemos un cuadro de enfermedad, ahora se nos viene el invierno, ¿cierto? Ahí muchas veces los cuadros de resfrío son bien importantes, nos dan los antibióticos, ¿cierto? Y nos da diarrea o nos da también infección urinaria, ¿cierto? Que también eso es súper importante. Y también se ha estudiado que tener una microbiota saludable podría disminuir la incidencia o los problemas de infecciones urinarias. Entonces, también tenemos como dos cosas como protectoras y efectivamente antiguamente no se daban probióticos cuando una persona tomaba antibióticos y en la actualidad los médicos normalmente usan mucho esto de la mano, alimentación también que sea sana, liviana, ¿cierto? Porque muchas veces estos antibióticos pueden como atacar mucho a nivel digestivo, la gente tiene un poquito de intolerancias, pero claramente es el tratamiento a seguir que nos indica nuestro médico y si lo ayudamos un poquito con probióticos, claramente es una excelente alternativa. Y como mencionaba recién, el hecho de también muchas mujeres que por lo general sean más mujeres, las infecciones urinarias tan recurrentes, también se ha visto que puede tener protección los probióticos, así que por ahí también es una excelente alternativa. Fíjate que vamos a pedir a ver si Andrés me puede poner la pregunta de Sol Paulina, de Catherine Obando. Muchas gracias, Sol, por supuesto, Catherine, por participar con nosotros. Sol Paulina nos pregunta, yo tomo probióticos, dice, y prebióticos, ¿me han favorecido para mi colon irritable? Claro que sí. Ahora, yo diría que, buen tema, Sol, que hoy día incluso no hablamos de colon irritable, fíjate que hablamos de intestino irritable, que es algo mucho más grande que solamente el colon. Sí. Claramente los probióticos te van a favorecer, pero es súper importante además que hay otros cuadros asociados que pueden ser ansiedad, depresión, de repente problemas tiroideos que también pueden estar asociados. Hay que manejar eso. Y lo otro súper importante, el diagnóstico de intestino irritable o colon irritable es importante, querida comunidad que nos ven hoy día, que sea diagnosticado. Entonces van a decir, pero ¿cómo, doctor, diagnosticado si en el fondo esta pura neura? Claro, pero lo que pasa es que hay otras patologías que también pueden debutar o se pueden manifestar con cuadros diarreicos alternados con cuadros de constipación, con, por ejemplo, algún sangramiento de las deposiciones o con otra sintomatología que los doctores tenemos que entender si existe o no existe. Entonces, para la comunidad que nos está siguiendo hoy día y que está hablando del colon irritable, intestino irritable, es súper importante que este es un diagnóstico de descarte. Es decir, mi colon funciona bien, mi intestino funciona bien, mi estómago está funcionando bien, mis perfiles de sangre, bioquímico, lipídico, hemograma, están bien. Me hicieron quizás una colonoscopía para mirar si no tenía pólipo. Entonces, está bien. Descartaron todo lo orgánico, ok. Entonces, esta hinchazón, este meteorismo que tengo, esta alternación de cuadros de constipación y diarrea, obedecen entonces a una causa de estrés, ¿no? Y que lo más probable es que esté presente, pero tiene que ser por dentro. Sí, eso es súper importante, Claudio, qué bueno que lo menciona la gente, está leyendo un poquito lo que está escribiendo las personas ahí que nos están viendo. Yo tengo la oportunidad de trabajar hace harto tiempo ya con síndrome de intestino irritable, con enfermedades inflamatorias intestinales, que entre paréntesis hoy es el Día Mundial de Conmemoración de las enfermedades inflamatorias intestinales, de Crohn y colitis ulcerosa, sí, que en Chile tenemos alrededor de normalmente se ha hecho una estadística a nivel internacional incluso que puede llegar a ser casi un 1% de la población, muy similar a la enfermedad celíaca. Así que es importante eso, y como dice el doctor, que nosotros si es que tenemos algún cuadro de hinchazón, distensión abdominal, gases, que efectivamente estamos yendo mucho al baño, tenemos muchas deposiciones, que de repente podemos tener sangramiento, mucosidad, no lo dejemos estar, no lo dejemos si me dijeron que tengo colon irritable, tengo que ir al psiquiatra. No, tenemos que primero hacernos una batería de exámenes y eso es súper importante lo que está diciendo el doctor. Si nosotros tenemos alguna alteración a nivel de nuestro sistema digestivo, vamos a gastroenterólogo, acudimos a hacernos un chequeo completo. Calprotectina muchas veces, que es un examen de deposiciones, exámenes de sangre, descartarla a través de diferentes patologías por una colonoscopía. Y de ahí, claro, si tenemos síndrome de intestino irritable, efectivamente hay tratamiento médico muy bueno. Ya esto no es algo como, tengo algo, no lo sé cómo tratar, no, ahora se trata correctamente. Podemos utilizar probióticos, sí, pero ahí efectivamente hay algunos estudios que normalmente validan el uso de probióticos, pero más también
la terapia un poco en conjunto con una alimentación equilibrada, muchas veces hay planes de alimentación más específicos, también el Exacto. apoyo farmacológico, ¿cierto?, desde el punto de vista médico, y también se pueden sumar los probióticos. Nos estaba contando ahí, estaba viendo una persona que nos está viendo, Carla Añez, que efectivamente nos está contando su problema a nivel de Sí, hinchazón, de digestión, de que efectivamente ha tenido que cambiar sus hábitos porque no podía tomar café, chocolate, cebolla, marisco. Hay hartos alimentos que, y dice ella, efectivamente, siento que me veo embarazada, que parece que estuviera embarazada. Y hay gente que me dice, Giselle, llegan a mi consulta y me dicen, siento que estoy como, me preguntan si estoy embarazada y me siento como claro. embarazada o embarazado, porque de repente sale una guatita muy importante y dura. Uno la toca y suena como hueco incluso, porque está lleno de gas. Y efectivamente eso puede ser un síndrome de intestino irritable, pero es súper importante primero descartar otras patologías que son muy Muy importantes importante. y después acudir quizás a médico, o sea, ir a gastroenterólogo, ver los pasos a seguir, y ahí muchas veces nuestra salud mental, Claudia, y eso lo hemos repetido, o sea, Muy, muy importante. exactamente, sí, nuestro sistema Oye, digestivo está conectado con nuestro cerebro, y eso es súper abs- importante. absolutamente. Oye, fíjate que Nadia Daroch, no sé si pueden poner ahí, pongamos a Nadia. Nadita dice, hola, nos saluda de Curacaví, un saludo grande para toda la comunidad de Curacaví, para Qué las personas que nos están lindo. viendo desde allá. Dice, tengo una niña, Giselle, de 10 años. Dice, ¿a qué hora es correcto para que ella consuma probióticos? Sí, por lo general yo siempre recomiendo que los chicos vayan a su pediatra, ya, no llegar y empezar a utilizar diferentes suplementos. De repente es mucho mejor que también ver qué pasa en un cuadro específico, ver cómo está la alimentación de nuestro niño y si efectivamente pudiésemos utilizar probióticos. Por lo general no hay contraindicaciones en los chicos, pero igual es importante que lo consultemos con su pediatra. Eso creo que igual es fundamental, sobre todo en los niños, ¿ya? Pero no habría Exacto. ninguna contraindicación. Fíjate que quiero volver al tema de lo que habíamos conversado, que en estos cuadros diarreicos. Ujú. Dijimos una de las causas, hay más, pero dijimos una de las causas que es justamente la disbiosis que se produce cuando uno toma antibióticos. Entonces, Exactamente. siempre tener en mente que si usted está cursando con un cuadro infeccioso no digestivo, hablemos que no es digestivo, yo le puse el ejemplo a usted de una amigdalitis purulenta, por ejemplo. Puede ser una traqueobronquitis que el doctor le dejó un antibiótico, también. Y al mismo tiempo empieza a producirse un cuadro diarreico, lo más probable es que este cuadro diarreico, si está tomando antibióticos, esté conectado con eso, cosa que usted tiene que consultar claramente con su doctor y decirle al doctor, mire, doctor, sabe que partí con esto, lo más probable es que sea eso. Y en este caso, ¿no es cierto?, los probióticos son de gran ayuda. Pero también tenemos cuadros diarreicos que se están produciendo por otras causas, por infecciones directamente, ¿no es cierto? Pero también por toxinas, por alguna intoxicación que tuvimos, ¿no es cierto? Un alimento que comimos y que finalmente lo que produjo fue una irritación de la mucosa digestiva y un cuadro de diarrea, que básicamente es un tránsito acelerado, ¿no? El intestino está muy irritado, acelerado y empieza a perder no solamente agua. Y aquí hay un concepto también importante. Fíjese, ¿cuánto no le ha pasado que usted parte con un cuadro diarreico y empieza a sentirse, por ejemplo, fatigado, cansado, con sueño, empieza a sentir calambre, empieza a sentir el cuerpo como si tuviese una gripe, con mucho Mm. dolor corporal, a propósito de hoy día que estamos con una tremenda pandemia, pero que la gente se asusta y dice, empecé con dolores musculares, pero ¿cómo si el cuadro es digestivo? Bueno, con Giselle le queremos contar hoy día que uno no solamente pierde agua, sino que pierde electrolitos. Y Mm. la pérdida de electrolitos, ¿no es cierto?, lleva a tener un montón de sintomatología asociada a esta pérdida de líquidos en una diarrea. Donde Es- también, ¿no es cierto, Giselle, son muy importantes y cobran mucha importancia la utilización de probióticos. Exactamente, sí. Eso es súper, súper importante lo que nos está mencionando el doctor, porque efectivamente nosotros tenemos que, cuando tenemos un cuadro de diarrea, ¿cierto? Por el uso de antibióticos o porque efectivamente también puede haber comido algún alimento que venía contaminado con algún microorganismo que no sea saludable, etcétera. eh, Claramente podemos tener un problema a nivel gastrointestinal y con eso una pérdida de electrolitos muy importante y nosotros tenemos que recuperar este nivel de hidratación. Nuestro cuerpo es un 60% de agua, o sea, claramente el hecho de perder mucho líquido a través de las deposiciones es algo bastante importante. Yo siempre Sí. menciono, nosotros cuando si es que tenemos algún problema gastrointestinal, quizás Mm. como, ya, efectivamente me realimento lento, ¿cierto? Uno parte muchas veces con un régimen libre de residuos, liviano, después como que me va costando alimentarme, pero la hidratación no puede faltar. O sea, un cuadro grave es el desorden de electrolitos que uno puede tener
por efectivamente la deshidratación. Entonces, por ahí viene muy... Dime. Giselle, perdona que te esté interrumpiendo, porque Sí, para sí. ir acotando, porque está muy interesante. ¿Cómo recomiendas rehidratar, por ejemplo? ¿Cuál es tu recomendación para la rehidratación de una persona que hoy día por ahí está con un cuadro de diarrea? Sí, con un cuadro de diarrea muchas veces uno puede comprar, en algunas farmacias existen sales rehidratantes, ¿ya? Ahí muchas veces uno dice, pero ¿cómo voy a consumir sodio? ¿Cómo voy a consumir glucosa? Ahí tenemos que consumirlo, porque efectivamente estamos en un momento de alerta, estamos en un momento de que efectivamente si es que entra un estado de deshidratación muy importante, lo que tenemos que uno que habitualmente hace es ir al hospital, ¿cierto? A que nos pongan suero, ¿cierto? Que es hidratación, ¿cierto? Claro. Pero si no tenemos eso en acceso, hay sales rehidratantes que muchas veces uno puede utilizar y ojalá líquidos principalmente también durante el día, alrededor de 2 litros, pero las sales rehidratantes es una alternativa que uno puede comprar en farmacia, sobre todo cuando los cuadros de diarrea son muy importantes, sí. Y siempre acudir a médicos, o sea, siempre cuando tenemos estos problemas de diarrea, tenemos que acudir a un servicio de urgencia en muchas ocasiones, o sea, no dejarlo estar. Muchas veces nosotros tenemos personas que de repente tienen cuadros de diarrea muy frecuentes por el mismo síndrome de intestino irritable, que eso, claro, no tiene que ver con un cuadro infeccioso, pero que efectivamente pueden tener diarreas porque con muchas veces es su forma como de canalizar esto y porque le afecta inmediatamente su sistema digestivo. Y también eso no es normal, hay que parar eso y acudir a médico para ver cómo estamos y ahí muchas veces se toman exámenes para ver cuánto están como mis electrolitos, si es que están balanceados, si es que están dentro de los rangos o no. Sí, es súper importante acotar eso, porque tú hablabas de la rehidratación que se hace en una clínica, en un hospital, en un centro de urgencia. Y acá hay un punto que claramente, clínicamente, a veces es difícil de valorar en la casa. No existen recetas puntuales para esto, pero uno puede, ¿no es cierto? Depende aquí de los egresos e ingresos. Es decir, Sí. si yo tengo mucha pérdida, ya sea por vómitos, ojo, o por diarreas, tengo que cuantificar eso. Y ideal que usted al doctor le pueda decir cuántas veces, cantidad, etcétera, etcétera. Y la otra información importante es que yo puedo rehidratarme, ¿no es cierto? Como tú decías con la sal de rehidratación, por ejemplo, Giselle, pero llega un punto en que eso no va a ser suficiente si la pérdida ha sido mucha. Entonces, es importante en ese caso acudir al centro de urgencia para poder poner estos sueros. ¿Qué pasa, Giselle? Eso es el tema de la hidratación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú hablaste de las sales de rehidratación, pero hoy día existen bebidas que son bebidas ricas en electrolitos que se utilizan en el deporte. No vamos a las marcas, pero usted las conoce. Sí, todos las conocemos, la gente viéndonos también, todos conocemos las típicas, pero efectivamente, o sea, la verdad que, a ver, cuando estamos en una situación como de emergencia, nuevamente, si es que no tenemos quizás un lugar donde poder acudir para poder ver, digamos, que nos está pasando correctamente, que nos vea un médico, claro, yo creo que una medida de salvataje, entre comillas, podría ser alguna bebida isotónica que efectivamente nos podría servir. Lamentablemente tienen otros endulzantes, algunas de ellas tienen algunos otros agregados, digamos, que quizás efectivamente nos puede costar como que sea una hidratación tan sana, pero un salvataje yo encuentro que de todas maneras es una excelente alternativa, sobre todo cuando uno va, por ejemplo, cuando uno podía ir de vacaciones a algún lugar, quizás al campo, por ejemplo, o a lugares un poco más lejos a acampar y nos pasa algo, tener como algo así en salvataje nunca anda de más. Y eso es fácil de tener como en estas bencineras que ahí uno rápidamente puede encontrar algo. Sí. Tener, entonces, una buena hidratación, sales de hidratación. Sí. Estas bebidas que tú señalabas recién, que uno las puede tener como salvataje. Isotónica, bebida isotónica. ¿Y qué pasa con la alimentación? La alimentación también es súper importante porque claramente cuando nosotros tenemos un cuadro de diarrea, normalmente siempre recomendamos un régimen bajo en fibra, ¿cierto? Que sí. Ahí claramente el uso de alimentos que disminuyen un poco el exceso de motilidad a nivel gastrointestinal, una alimentación liviana, ¿cierto? Sin irritantes. Por lo general nos basamos en, por ejemplo, pastas ya que muchas veces cocidas, ya como los típicos fideitos cabellos, ¿cierto? O arroz también con alguna fuente proteica, consomé también, que con clara de huevo para no dejar de lado las fuentes de proteína, mucha hidratación a través de
quizás agüitas de hierbas, matico también nos puede servir, y de esa forma equilibrar una alimentación. Sí, dentro de una alimentación baja en residuos viene, por ejemplo, la zanahoria cocida o las compotas de manzana, que también nos pueden servir cuando estamos con estos cuadros de diarrea tan importantes. Correcto. Fíjate que Arriagada Hub dice, hola colega Gise. Dice, hola colega Gise. Hola colega, qué genial, ¿ya? Oye, dice, espero estés bien, saludos doctor Claudio. El uso de probióticos en niños con obesidad es recomendable para menores de 5 años para el manejo de disbiosis en obesidad. Sí, la disbiosis en obesidad también es un cuadro que en general todos los pacientes con obesidad lo tienen. Ya es una desregulación de nuestros microorganismos que están en nuestro intestino y que efectivamente tienen relación con el hecho de favorecer este cuadro de obesidad. O sea, si es que tenemos una disbiosis a nivel de intestino, se ha estudiado en animales, ¿cierto? Que efectivamente el hecho de tener cierto contenido de algunas bacterias específicas puede relacionarse eso también con mayor posibilidad de tener obesidad. En cuanto a los niños, pensando en los prebióticos, yo trabajo principalmente con adultos. Siempre eso yo lo prescribo bajo la indicación, o lo prescribe principalmente el pediatra. Por lo general los nutricionistas, yo principalmente como veo mucho más adultos, en niños de 5 años son bien pequeños, entonces ahí tendría un poquito de cuidado, tendría que ver si es que hay algún estudio específicamente en disbiosis, obesidad, niños menores de 7 o 10 años. Por lo general yo veo más adolescentes, adultos, entonces ahí invito a mi colega que, claro, de repente poder como conversar con su equipo si es que trabaja con pediatras, porque en cuanto a pediatría es algo un poquito más específico que debería abordarse quizás con el pediatra también. Perfecto, vamos a poner la pregunta a Sandra Ángel, que es un tema súper interesante. Sandra, te contestamos, me diagnosticaron hace un tiempo úlcera gástrica, ¿son buenos los probióticos? Excelente pregunta. Fíjate que, a ver, entendemos, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter pylori es una bacteria que tiene más del 60 o 70% de la población sobre 50 años. La aportamos, muchísimas personas del mundo la aportan, que tiene que ver con temas de alimentación, de higiene en los alimentos, etcétera, etcétera. Hay países que tienen más incidencia, otros tienen menos incidencia. Chile tiene una alta incidencia, y lo importante de esto no es solamente portarla, es que el 100% de los pacientes con cáncer gástrico se ha encontrado Helicobacter pylori. Entonces, no es que por tenerla necesariamente te dé, pero de los pacientes que la tienen, 100% se ha encontrado Helicobacter pylori. Entonces, es una bacteria que no solamente está asociada a cáncer gástrico, sino que también a úlcera. Entonces, hoy día, como hablábamos al principio de esta sesión con Giselle, la biotecnología y todo lo que significa el desarrollo de los probióticos ha crecido mucho, y se han encontrado cepas, ¿no es cierto?, de probióticos que tienen dos mecanismos. Uno, permiten que los pacientes que tienen, que portan Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, y que están en tratamiento con antimicrobianos para matar ese Helicobacter pylori, se les den estos probióticos para evitar, ¿no es cierto?, todas las complicaciones que ya hemos conversado del uso por largo tiempo de los antibióticos. Y por otro lado, se ha descubierto que los metabolitos, es decir, los productos que va eliminando esta bacteria, producto de vivir solamente, esos metabolitos van eliminando directamente Helicobacter pylori. Por lo tanto, hay un desarrollo súper interesante y muy entretenido en la biotecnología y de los probióticos. Fíjate que me gustaría ir cerrando algunos temas que son súper interesantes y contarles un poquito de Proflora. Porque cuando hablamos de este tema de qué hacemos en el caso de tener un cuadro diarreico, ¿no es cierto? Entendiendo obviamente de dónde viene, primero, cuál es la causa de este cuadro diarreico, es importante, ya dijimos con Giselle, la hidratación. Los mecanismos de hidratar ya los comentamos. La alimentación, ¿no es cierto? Que Giselle ya se explayó diciendo, bueno, ¿cuál es la alimentación que tengo que tener? Y tener probióticos a mano siempre va a ser muy bueno. Hoy día nosotros vamos a presentar ahí Proflora, que hoy día nos acompaña en el programa y está haciendo posible que podamos transmitir este programa para todos ustedes. Son esporas de Bacillus clausi. Bacillus clausi, esta presentación son esporas que vienen en una presentación líquida. Ahí, Giselle, también me puedes ayudar ahí. Vienen estos... Vamos a mostrarlo ahí, Claudio, para que lo vea la gente.
Ahí Ahí, se ven los esporas, son bebibles, acuérdense que es para tomarlos, ya por si exacto, acaso, porque hay gente que se puede confundir con el formato, son para tomarlos, son de uso oral, ya, y exacto. como conversábamos hace un Ahí ratito, está, mira. eso, es uno normalmente para un adulto, por la indicación, son dos de estos tubitos, de este líquido, ¿ya? Claro. Y que en el fondo tiene una muy buena tolerancia a nivel digestiva y sobre todo son bien utilizados y tiene bastante evidencia científica, sobre todo en estos cuadros de diarrea, porque hay algunos que están estudiados para otras cosas y esto específicamente se ha estudiado bastante en, digamos, en los cuadros de diarrea, con el uso también de los antibióticos que conversamos recién. Súper importante porque además el Bacillus clausis está bastante identificado, tiene muchos estudios justamente en Sí. esto, en el tema de los cuadros diarreicos, cómo puede mejorar, ¿no es cierto?, la flora bacteriana propia de nuestro intestino para contrarrestar estos cuadros de disbiosis. Y Sí, la toma 2 veces al día, ¿no es cierto? Y exactamente. como tú decías, que es súper importante porque esto no es inyectable, se toma, se abre y te lo tomas. Exacto. Oye, qué interesante, sin azúcar y lo pueden consumir pacientes celíacos, ¿ah? Sí, exactamente. El Instituto de Tecnología de los Alimentos en nuestro país, que es donde uno normalmente puede ingresar o un alimento o un suplemento para que sea como bien revisado, analizado por químicos, farmacéuticos, etcétera, bioquímicos, para que sea realmente sin azúcar y que tampoco tenga gluten. Así que es un suplemento que incluso nuestros pacientes con enfermedad celíaca podrían llegar a consumir. Es una Exacto. buena alternativa, sí. Oye, tenemos preguntas asociadas a Proflora. Lo primero, Sí. Graciela Soto. Si podemos poner Graciela Soto, dice, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Bueno, acá, primero, Griselda, perdón. Exacto. Griselda, depende para qué lo estamos tomando. Yo creo que la respuesta es depende. Si lo estamos tomando por un cuadro donde nosotros necesitamos mejorar la flora intestinal, va a tener que ser por el periodo, ¿no es cierto?, que el médico te lo vaya a indicar, que es el periodo en que va a durar este cuadro de disbiosis. ¿Cuánto puede ser eso? 4 días, una semana, 10 días, depende mucho, pero es siempre importante entender, cuando uno está usando esto, ¿no es cierto?, cuál es la causa. Si bien es cierto, sabemos que hay mucha evidencia que mejora los cuadros de diarrea, lo que tenemos que entender es por qué nos dio ese cuadro de diarrea. Eso es súper importante. Los médicos hablamos de la etiología, que es muy, Exacto. muy importante. ¿De acuerdo? Sí. Había otra pregunta también, dice, ¿es adecuado prescribir probióticos para pacientes con constipación? Mira, esa es la pregunta, Andrés, que está en el back. Eso. ¿Es adecuado prescribir probióticos? Nos pregunta Carolina Alegres y Fuentes, ¿para pacientes con constipación o solo para diarrea? También para personas con constipación, pero de todas maneras para los dos cuadros, porque efectivamente la constipación, bueno, es un poco lo que mismo que estábamos conversando recién, que puede tener también esta alteración en nuestro microbiota que tiene que ver también con los cuadros también del sistema del síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Y la constipación podría ayudar, podría ser una buena alternativa, pero ahí en la constipación es algo súper importante también, de nuevo, acudir al médico porque también la constipación puede generar distintos problemas. Hay personas que generan fecalomas, por ejemplo, hay personas que tienen obstrucciones intestinales también por lo mismo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Primero yo diría que lo que tenemos que hacer es constipación, ahí nuestra persona que nos estaba mirando, lo primero que tenemos que revisar ahí es cómo está nuestra alimentación. Porque yo lo primero que le pregunto a los pacientes, ¿estás tomando agua? Hoy día tuve un paciente, por ejemplo, que me dijo, Giselle, yo vengo porque tuve una obstrucción intestinal, ya. Sufro mucho de constipación y divertículos, pero ¿tomas agua? No, no tomo ni un vaso. Claro, o sea, partir por la hidratación es el pilar fundamental, moverse. Si nosotros no nos movemos, no se mueve el intestino tampoco, o sea, también es algo importante. Y alimentación sana, y quizás por ahí también podría venir nuestros probióticos, ¿ya? Pero aquí el agua para la constipación es la base de todo. Correcto. De las preguntas que me diagnosticaron úlceras gástricas, pero no tengo la bacteria. ¿Qué debo tomar? Bueno, primero nos pregunta María José Retamal. Antes de eso, Carolina Alegre dice, excelente, muchas gracias, porque Gracias, Carolina. veo más constipación. Perfecto. Oye, Andrés, María José Retamal dice, me diagnosticaron úlceras gástricas, pero no tengo la bacteria. ¿Qué debo tomar? María José Retamal, gracias por tu pregunta. Básicamente, el doctor te va a prescribir para la úlcera gástrica un tratamiento.
ese tratamiento va a consistir básicamente en bajar la acidez del estómago de tal manera que esa úlcera pueda cicatrizar, ¿de acuerdo? Hay distintos medicamentos, el doctor te tiene que haber prescrito uno para controlar eso. Importante acá, uno, que al diagnosticar la úlcera gástrica haya sido obviamente por una endoscopía. Dos, que exista biopsia, que también es importante, o sea, todas las úlceras gástricas, todas las lesiones de la pared de la mucosa gástrica diagnosticadas tienen que ser biopsiadas, súper importante. Entonces, si tengo el diagnóstico endoscópico, si tu biopsia, ¿no es cierto?, de tejido salió bien, y te hicieron la prueba, obviamente, para saber si tienes Helicobacter pylori, eso salió negativo, entonces hay que tratar la úlcera gástrica con los medicamentos y obviamente con alimentación. Ahí me imagino que debe estar de la mano una muy buena nutricionista, y si no está Giselle Muñoz disponible. Y lo tercero es que claramente puedes tomar probióticos. Estamos hablando de la salud digestiva a nivel intestinal, así que lo podrías hacer. ¿Sí? Sí, ahí yo también quería acotar algo, pero bueno, de la misma pregunta también, que tenemos una pregunta también de Isita Muñoz, que yo la estaba viendo hace un ratito, la mencionó, creo que fue como a las 8:30. La digo nomás, Claudio, porque creo que es importante. Mira, ahí bueno, Andrés, Andrés está, pero como una máquina acá, al tiro como una bala. Mira, a ver, doctor y nutricionista detectaron una úlcera y tengo Helicobacter pylori. Ya, terminó el tratamiento de 3 antibióticos y mi estómago se infla mucho, digamos, se siente como mucha hinchazón al parecer y tiene muchas náuseas. De tu punto de vista, ¿y qué le podríamos recomendar a Isita? Yo después me voy a hablar de las comidas. Fíjate que hay varias cosas acá con Isita. Primero, ¿no es cierto?, le detectaron esta úlcera gástrica. Vuelvo con el tema anterior, ¿no? Es decir, detección de úlcera gástrica, biopsia, ¿no es cierto?, del tejido, sobre todo si tiene el bicho que le dice ahí el todo el mundo le dice bicho, ¿sí? Un bichito. Sí, está bien. Entonces, claro, terminó el tratamiento con los 3 antibióticos. Ahora, ojo con eso, porque hay veces, querida Isita, que no necesariamente puede esta bacteria ser refractaria al tratamiento. Entonces, hay pacientes que han tenido 1, 2 o 3 tratamientos y no le ha ido bien. ¿Qué significa esto? Pregunta, 1, ¿se cambió el esquema antibiótico? ¿Se ha probado con distintos esquemas antibióticos? Pregunta 2, ¿se ha complementado este tratamiento antibiótico, por ejemplo, con probióticos, ¿no es cierto?, que actúan directamente apoyando la eliminación del Helicobacter pylori? Yo diría que eso es súper importante de poder evaluar. Y esto es como una recomendación para la gente y los pacientes que nos ven hoy día que tienen problemas digestivos, es, si usted siente molestias, si usted tiene síntomas que son señales de advertencia de que no está bien, usted debe consultar al doctor una y otra vez, y si no, buscar otros especialistas que lo puedan ayudar, pero no nos quedemos sintiéndonos mal, no nos quedemos con señales que da el cuerpo y que son negativas. En este caso, Isita, si estás con inflamación del estómago, si tienes náuseas, hay que volver a entender si es que sigue presente el Helicobacter pylori. Y ojo con eso, porque tampoco podemos achacar todo solamente a eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estas náuseas o esta inflamación no viene del estómago, sino que viene del hígado? Y a lo mejor el problema que tiene es hepático. Y no digo del hígado, mejor más abajo, la vesícula. Y a lo mejor son cálculos de la vesícula. Entonces, el tema ya no es una endoscopía, lo que tienes que hacer es una ecografía, una ecotomografía para entender si tienes piedrecita en la vesícula. La pregunta, Paisita, sería, por ejemplo, ¿tienes antecedentes de papá o mamá con cálculos biliares? Podría ser una pregunta. ¿Esto cómo ha evolucionado en el tiempo? ¿Te dan cólicos, dolores fuertes? Bueno, eso es parte de la clínica, Isita. No te quedes con esas molestias como recomendación, tienes que consultar a doctor. Sí, le paso la palabra porque los dos somos buenos para hablar, Gisela. Sí, bueno, yo me puedo explayar acá porque, bueno, muchas veces hemos tenido pacientes que, yo tengo muchos pacientes que llegan después, dicen, no sé comer, no sé qué comer, porque siento que todo me hincha. Y sobre todo después de los tratamientos con Helicobacter pylori, o aunque no se haya erradicado, digamos, después por el uso de los antibióticos, sienten que todo les cae mal. Y que se hinchan por todo y toman agua y se hinchan. Y eso es un poco también lo que le puede estar pasando a ella. Y hay algunos estudios que se han realizado en Australia, que es bien entretenido, me encanta ese tema, es sobre los planes de alimentación bajo en Food Maps,
que falta más evidencia, sí, pero hay harta evidencia en la actualidad, que donde efectivamente hay como alrededor de un 70% de los pacientes que cursan con este tipo de malestares, que disminuyen este exceso o sea, de alimentos que se caracterizan por tener esta sigla de FODMAPs. ¿Qué es FODMAPs? Significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, que son carbohidratos muy fermentables en el intestino, y polioles, que son endulzantes provenientes de los alcoholes, que muchas veces la gente lo utiliza. ¿Dónde los podemos consumir? En las cosas light, en los típicos quequitos light, en las barritas de cereal light, en los cereales light. Todo un poco lo light que tiene, que existe en el fondo sin azúcar, tienen estos polioles que son re malos para el intestino, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también con eso, porque ahí te invito, Isita, a que de repente lo puedas estudiar, porque es un tema bien interesante y que muchas veces uno podría ayudar con un poquito de alimentación equilibrada, pensando en ese sentido, para disminuir un poco el exceso de gas de intestino que uno puede Exacto. tener, y que esos gases molestan un montón y suben, bajan y andan para todos lados y es bien terrible. Sí. Oye, Isel, las preguntas están que arden, maravillosas, ¡Ay, qué espectaculares. bueno! No, mira, hay una pregunta, son preguntas muy, muy buenas y agradecemos las preguntas porque aquí muchos están aprendiendo y eso es muy bueno. Carolina Alegre dice, si la puedes poner a Andrews, Carolina Alegre Cifuentes. Fíjate, la voy a leer porque la estoy viendo acá. Dice, para pacientes con Helicobacter pylori, ¿no sería adecuado dar prebióticos hasta que termine su tratamiento? La pregunta es de Carolina Alegre Cifuentes. Carolina Alegre Cifuentes, ahí está. Entonces, interesante pregunta, porque hemos hablado de los prebióticos, del prebiótico, ¿no es cierto? Como, ahora, ojo con eso, porque cuando hablamos de prebiótico, estamos hablando de la alimentación, no estamos hablando de una formulación. O sea, existen productos que vienen con prebióticos, que dicen enriquecidos con prebióticos y prebióticos más probióticos, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que nuestra alimentación, si es una alimentación equilibrada y sana, va a estar hecha en base a verduras y fruta, que es fibra, que son prebióticos, ¿o no, Giselle? Exactamente, eso mismo iba a decir, porque cuando nosotros tenemos, claro, el uso del antibiótico para, en el fondo, tratar la Helicobacter pylori, claro, porque usamos los antibióticos en el fondo pensando en eso, los prebióticos es la comida en el fondo, es una alimentación sana. Entonces, la verdad que no se necesita como utilizar algo como diferente, como en soluciones, como recién lo estábamos mostrando, pensando en el prebiótico, porque es comida sana. No hay más allá que eso, y de esa forma uno va balanceando en el fondo y ayuda a que nuestra microbiota se mantenga como sanita. Sí. Fíjate que interesante, yo quiero aprovechar de saludar a todas las personas que hoy día han participado, nos quedan aproximadamente 3 minutos, vamos a poner las preguntas, el tiempo ha volado. Sí, se va volando. Felices por los agradecimientos, mucha gente agradeciendo estas instancias de educación, son instancias abiertas de educación, de información para ustedes, que las hacemos con muchísimo cariño, y por supuesto también hoy día de la mano de Proflora, de Sanitas, que está junto a nosotros, que se ha puesto con mucho empeño para que pudiéramos hacer toda esta estructura de live, coordinarnos para poder tener este espacio junto a ustedes. Hoy día la industria farmacéutica está trabajando muy fuerte a nivel de la biotecnología, justamente para llevar productos de primera calidad a las personas frente a problemas tan comunes, ¿no es cierto?, como el tema de los cuadros diarreicos. Ahora, hacer finalmente, aunque suene majadero, la bajada de que cada síntoma, cada problema que tengamos en nuestro organismo debe ser consultado. Tengo un cuadro diarreico, debo consultar al doctor. Bueno, es que yo aprendí que esto puede ser por los antibióticos. Sí, pero yo prefiero que usted lo entienda la causa lógica, pero que el doctor no sea quien certifique eso y le dé el tratamiento. Lo mismo como hablábamos con Giselle hace un rato atrás con el tema de la constipación, Giselle. También, estoy constipado, tengo el tránsito lento. Es que esto puede ser los nervios. Es que tomé poca agua. Sí, puede ser, pero consultémonos con el doctor, hagámonos los chequeos para poder tener una buena salud. ¿No es cierto, Giselle, querida? Totalmente, Claudio, para redondear toda la información que hemos entregado, que ojalá le haya servido a la gente, un granito de arena que a nosotros nos gusta mucho educar. Es una plataforma que nos entregó hoy día Proflora para poder ayudarlos y que no dejen de lado el hecho de sentirnos o con diarrea o tener una deposición media extraña o porque efectivamente estamos hinchados, no tenemos por qué vivir hinchados, eso no es normal. Hay que acudir a médico, muchas veces a un especialista, un gastroenterólogo,
nos hacen un chequeo completo de diferentes exámenes que estuvimos hablando durante la tarde y después ver qué es lo que está pasando. Y de esa forma poder quizás ahí también ir a nutricionista para que nos haga un plan de alimentación balanceado de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nosotros necesitamos, equilibrado, quizás también pedir el consejo de actividad física, ¿ya? Y eso en el fondo nos va a cuidar y nos engloba el hecho de tener una alimentación y una microbiota mucho más sana. Oye, Giselle, muchísimas gracias, querida amiga, por estar hoy día con nosotros en el programa, en esta transmisión live. Un agradecimiento enorme, grande a toda la comunidad que se ha vinculado con nosotros a través de Facebook, a través del canal YouTube. La invitación es que obviamente sigan junto a nosotros las redes sociales, porque claramente vamos a tener más conversatorios interactivos con la comunidad y con profesionales de primer nivel como mi querida amiga Giselle Muñoz, nutricionista. Gracias, Giselle, que tengas una buena noche y un abrazo infinito para toda la comunidad que nos ha seguido y felices de aportar un granito de arena para tener una mejor salud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Claudio. Saludos a todos. Bye. Chao, chao.